Vamos a contar con un intercambio, una conversación que van a tener el doctor Alejandro Silva Fernández y la magíster Erika Sánchez. El trabajo que nos va a compartir el doctor Alejandro Silva Fernández, me sale por el apodo, pero eh, eh, se denomina Producción de Saberes y Políticas Públicas, perspectivas situadas so- eh, disculpen que estoy sobre género y diversidad sexo identitaria desde el NEA. El doctor Alejandro Silva Fernández es doctor en comunicaciones, egresado de la Universidad Nacional de La Plata, es profesor universitario en comunicación social, es licenciado en comunicación social y técnico en periodismo, egresado de la Universidad Nacional del Nordeste. Asimismo, es diplomado en educación mediada por TIC a través de UNE Virtual. Integra la línea Diversidades Sexuales, Género y Feminismo del Instituto de Investigaciones Geohistórica, IGI-CONICET, UNE, Instituto de Doble Dependencia, la Red Argentina de Investigadores en Diversidades y Disidencias Sexogénicas, eh, y el Laboratorio Iberoamericano para el Estudio Sociohistórico de las Sexualidades. Es profesor adjunto de la asignatura de Semiótica en la licenciatura en Artes Combinados y la Tecnicatura en Diseño de Imagen, Sonido y Multimedia de la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura de la Universidad Nacional del Nordeste. Y como decíamos, lo va a acompañar la magíster Erika Sánchez, que es directora de Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Universidad Nacional del Nordeste. Bueno, tenemos el placer de compartir con ellos, no solo por la excelencia que conocemos de su trabajo, sino también porque son personas muy queridas. Así que les agradecemos infinitamente la disposición que han tenido para compartir en este seminario. Bueno, muchas gracias, Mónica, y bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos los que están del otro lado. Y bueno, muchas gracias, Ale, por esta tarde. Y también, primero me gustaría iniciar esta charla, esta presentación que vas a realizar hoy, subrayando que valoramos desde la universidad, valoramos muchísimo que puedas investigar estas temáticas, la cuestión de género en la universidad. Entendemos, reconocemos que no es solo un compromiso académico, sino también que hay una responsabilidad social al investigar estas temáticas. Y también entendemos que en estos grupos, en estos equipos de investigación, son espacios que se produce conocimiento, pero que esto también ayuda a la transformación cultural en la que estamos. Y sabemos que para construir una sociedad más justa e inclusiva, que es tan necesaria, poder que podamos reflexionar en la etapa, en el momento histórico que estamos atravesando, es necesario poder comprender y poder visibilizar las desigualdades en las que estamos inmersas y que también persisten no solo las mujeres, sino también las diversidades. Así que bienvenido, Cheche, y un placer encontrarte acá. Y para los que están del otro lado, seguramente va a ser un placer escucharte. Así que la tarde es tuya. Muchas gracias, Erika, por tus palabras. Muchas gracias, Mónica, a ambas por la invitación, también por la iniciativa, a la Universidad Nacional del Nordeste por tener en cuenta dentro de la agenda de este evento, sumamente interesante porque releva, muestra un poco cuáles son las actividades científicas que se están haciendo en la universidad y me parece que recuperar las investigaciones que se hacen en torno a problemas vinculadas con el género y la diversidad sexo-género identitaria son centrales para que empecemos a problematizar cómo es que la universidad participa de esta discusión que se da en el plano social, se da en el plano mediático, que se da en el plano político, que se da en el plano público general, y me parece que la universidad no debe
exenta de avance con estas discusiones. Con esto dicho, me gustaría compartirles un poco una presentación eh, que da cuenta de algo de lo que, bueno, tenía ganas de compartir con ustedes hoy. A ver dónde la tengo. Acá. Les voy a compartir pantalla y ustedes me dicen si esté bien. Y perfecto. Espera que estoy empezando por el final, así que vamos a ir para arriba. Y toque. Ahí. Listo. Bueno, un poco el título que había pensado para esto que vamos a compartir hoy con ustedes es este, que es Producción de Saberes y Políticas Públicas, perspectivas situadas sobre el género y diversidad sexo-identitaria desde el NEA. Y hay algo acá, título que tiene una intencionalidad en principio, que es matizar esta cuestión vinculada a pensar nuestras temáticas, pensar nuestras realidades de una manera situada. Es decir, cómo es que empezamos nosotros de nuestro lugar de producción académica, desde nuestro lugar de producción científica, empezamos a problematizarnos de manera situada. Y esto de lo situado tiene que ver con que las construcciones culturales y las formas en las cuales nos relacionamos, las formas en las cuales nos pensamos, no son las mismas en todos los sectores del país y definitivamente no son las mismas que se gestan, se piensan y se producen desde el epicentro del país, que es fundamentalmente Buenos Aires, donde aquellos que estamos involucrados en la producción científica sabemos que existe una suerte de colonialismo interno donde el conocimiento pareciera ser que se produce solamente en Buenos Aires, que solamente pueden reflexionar desde allá y de hecho viene gente a reflexionar sobre nosotros. Entonces hay algo ahí de esa discusión que también genera una tensión en la producción académica, en la producción cultural, en la producción específica artística, en la producción del conocimiento en general. Entonces, esta idea de poder situar estos conocimientos es intencional, es político y también tiene que ver con algo que marca generalmente mi producción y que intento que exista una presencia de lo local cada vez que estamos hablando de estas cuestiones. Hay tres preguntas que les puedo hacernos para dar inicio a esta conversación y vamos a tratar de ir respondiéndola de a poco en este rato que tenemos. Voy a poner el temporizador para no pasarme demasiado con el tiempo. A ver, ahí. Entonces, porque si no, me voy a pasar demasiado y tengo miedo de que se duerman del otro lado. Bien, entonces, algunas preguntas que nos vamos a hacer para iniciar esta conversación que vamos a tener hoy. Creo que la primera es probablemente una de las más importantes que vamos a tratar de ir relevando a lo largo de este rato que vamos a pasar acá, es de qué manera las políticas públicas invisibilizan o por el contrario reconocen las problemáticas de la diversidad sexual e identitaria de las mujeres. La segunda es cómo la cultura y el mundo de la vida construyen los imaginarios sociales sobre el género, la identidad y la sexualidad. Y la tercera, que es un poco esto que estaba mencionando hace un rato, que tiene que ver con cuál es la potencia epistémica que tienen los márgenes, que nos permite entender la complejidad de los procesos sociales en y desde nuestra región. Estas tres preguntas vamos a ir desandándolas a lo largo de este rato, vamos a tratar de responderlas y que bueno, y que están concatenadas también con mi campo de reflexión que ustedes van a ver mientras vamos charlando, que vamos a ir anclando muchas de las preguntas, muchas de las reflexiones y de las conclusiones a las que vamos a ir arribando a lo largo de la tarde tienen que ver con la dimensión representacional, que es algo que a mí me suele
me suele inquietar bastante, empezar a pensar cómo ya sea la población LGBTIQ+, o también las mujeres, son representadas por los discursos hegemónicos y qué efectos generalmente se producen o podemos anticipar como consecuencia de esta dimensión representacional. Entonces, yo les propongo pensar en estas preguntas y que tengamos en cuenta alguna de estas ideas y también que ustedes del otro lado vayan tomando nota de algunas cuestiones sobre las cuales luego quieran profundizar o hacer alguna pregunta, pero les propongo pasar por tres pasajes para esta conversación de hoy a la tarde. El primer pasaje, que va a estar vinculado con la representación de la diversidad sexogenérica en la producción audiovisual, y a medida que vamos charlando sobre eso, también vamos a ir haciendo un ejercicio vinculado a cómo esas discusiones también se traducen a otras dimensiones mediáticas, a otras dimensiones culturales, vinculadas tal vez a la televisión, al arte, inclusive a veces hasta la literatura por momentos. El segundo pasaje, que va a estar vinculado a la violencia de género y las políticas públicas en el Chaco, donde vamos a recuperar también un trabajo que hicimos, ahora les voy a contar con mayor profundidad, pero una parte de ese trabajo tenía que ver con problematizar la cobertura de femicidios en la provincia del Chaco en la última década, un trabajo arduo que hicimos con un equipo que ahora les voy a contar mejor, a qué conclusiones fuimos arribando a lo largo de esos meses de trabajo. Y un tercer pasaje que está titulado como Visibilidad y Estadística y Condiciones de la Vida de la Población LGBTIQ+ en el NEA, que también responde a otro trabajo de investigación que hicimos con un equipo muy grande de carácter federal, donde empezamos a preguntarnos acerca de por qué no existía información sobre nuestras condiciones de vida, y es algo que intentamos responder y ahora les voy a contar un poquito sobre eso. Entonces, cerrando un poco esta introducción, les invito a que nos acerquemos al primer pasaje, como les comentaba hace un rato, que este primer pasaje se titula, como les dije, Las producciones culturales como tecnologías de género subversivas, que estas reflexiones inician en realidad un poco antes, en mi tesis de licenciatura de la carrera de comunicación social, donde me interesó preguntarme acerca de cómo fue que se produjo, se gestó, qué discusiones y tensiones se dieron a nivel local, es decir, en la provincia del Chaco, sobre el debate de la ley de matrimonio igualitario. En ese momento había por ahí, tal vez del otro lado hay gente muy chica, pero antes era poco común que los diarios tengan la posibilidad de tener un feedback automático con sus lectores. En el momento en el que yo hice mi tesis de licenciatura, Diario Chaco fue el primer medio de la provincia del Chaco que habilitó en su sitio web un espacio para que la gente deje comentarios. En definitiva, ahí se produjo un proceso muy interesante y es que el verdadero debate se dio en la caja de comentarios y no tanto en las noticias que publicaba el medio. Así que ahí hay algo que me empezó a inquietar y que tenía que ver con qué pasaba o de dónde emergían estas ideas en torno a las cuales la gente estaba pensando lo que pensaba. ¿Por qué la gente afirmaba determinadas cuestiones? ¿De dónde provenían esos estereotipos vigentes en torno a, fundamentalmente, a los varones gays y las mujeres lesbianas que en ese momento estaban militando con mucho ahínco la posibilidad de poder contraer matrimonio? Que en definitiva, o en última instancia, el acto específico de contraer matrimonio no era lo más importante, sino ustedes piensen que hasta ese momento, hasta la aprobación de esta ley, eh, existían ciudadanos de primera categoría y ciudadanos de segunda categoría, ciudadanos y ciudadanas que gozaban de ciertos derechos y ciudadanos y ciudadanas que tenían toda una franja de su vida
excluida del marco legal. Estamos hablando de derechos sucesorios, de poder compartir una obra social, de poder adoptar niños y una serie de obligaciones y derechos, porque esto hay que tener en cuenta. Estos contratos que se celebran implican derechos, pero también implican obligaciones. Y hay un sector poblacional que no estaba incluido ahí. Ahora, lo interesante de ese debate es que sentó las bases para que se genere un momento bisagra en la discusión pública en torno a la diversidad sexogenérico-identitaria en el país. Y fue la posibilidad de empezar a discutir otras cuestiones. Posteriormente a eso se produce la aprobación de la ley de identidad de género, de, el cupo laboral travesti trans, ¿no? Entonces, abrió la posibilidad de que se empiecen a poner en discusión una serie de concepciones que venían de una tradición muy instalada, muy fuerte, que era muy difícil de discutir. Y en el marco de este debate, eh, interesante, acalorado, es muy interesante por ahí hacer el ejercicio ya más de una década después de recuperar esos debates que se produjeron en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores para ir a revisitar cuáles eran los argumentos opositores a esta ley, argumentos que en ese momento parecían descabellados, pero que hoy empiezan de nuevo a mostrarse de forma solapada, tal vez cambiando la estructura semántica en las formas en las cuales hay un sector poblacional que se opone a la ampliación y a la existencia inclusive de derechos para cierto sector poblacional, pero que es un ejercicio que hay que ir haciendo, me parece. Entonces, este trabajo que yo lo hice para mi tesis doctoral. Ahora les voy a pasar un enlace donde ustedes pueden recuperarla en caso de que les interese revisar un poquito en profundidad. La tesis se tituló La construcción de la diversidad, representaciones de la población LGBTIQ en la producción argentina de documentales para la televisión digital abierta. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de la influencia que tienen las políticas públicas en la posibilidad de que esto se produzca. Aparte, hay un debate interesante porque justo por ahí sí están siguiendo el debate en torno a Homo Argentum. De nuevo, se debate acerca de hacia dónde tienen que ir los impuestos, qué clase de proyectos debe financiar el Inca. Bueno, este corpus de documentales que yo analizo en mi tesis doctoral fueron el resultado de convocatorias del Inca que tenían una perspectiva federal con el objetivo de producir contenidos que se hagan por fuera de Buenos Aires. Y esa es una particularidad que tiene este corpus porque cuando uno lo revisa se da cuenta de que son documentales que empiezan a mostrar geografías distintas en el país. De repente empezamos a ver geografías diferentes, ya no sucede todo en Capital Federal, en la calle Corrientes, no se ve el obelisco en todas las escenas, sino que podemos ver escenas que se producen en Sáenz Peña, en Corrientes, en Posadas, en Formosa, en Salta, en el sur del país, en Jujuy. Entonces empezamos a ver ahí unos escenarios que en general no son los comunes para las producciones audiovisuales. Pero hay un segundo tópico que que es el que a mí me hace llegar a la construcción de ese corpus y que es lo que me interesa empezar a problematizar, es cómo entonces estos testimonios que son vehiculizados en estas producciones empiezan a construir una nueva noción de diversidad, una nueva noción de diversidad que pone en tensión y que empiezan a discutir una tradición hegemónica acerca de cómo es que era construida la diversidad sexogenérica en el país, cómo eran construidos los varones gays, las mujeres lesbianas, las identidades travesti trans,
qué es lo que veíamos en la tele o en el cine tradicional acerca de estas identidades y cómo estos documentales, a partir de, ustedes van a ver ahí esta idea de la estética de la transparencia, empezamos a ver a personas reales hablar de sus vidas y en definitiva mostrar que existe una construcción subjetiva tan legítima como las construcciones subjetivas de cualquier familia en el país, de cualquier vínculo amistoso de los que conocemos, como cualquier vínculo amoroso de los que conocemos. Y esto es relevante porque empiezan, yo no les digo que después de estos documentales cambió la concepción normalizada acerca de las identidades sexogenérico-identitarias en el país, pero empiezan a desafiar esta pedagogía de la normalidad. ¿Qué es lo que entendemos que es normal y qué es lo que entendemos que es anormal, monstruoso, perverso, patológico en el marco de los esquemas de visibilidad? Porque claro, lo que, no, lo que venía enseñándonos la tele, lo que venía enseñándonos el cine, y esto hay que tenerlo en cuenta que no es un fenómeno exclusivamente argentino, sino que viene en consonancia con una construcción global. Y cuando hablo de construcción global, hablo de la industria del cine fundamentalmente, que tiene un 90% de producción de Hollywood y un 10% del resto donde encontramos el cine de autor, el cine que se hace en otras latitudes y que para los que somos un poco más viejos, nos llegaba a través de ISAT antes de que las plataformas nos permitan ver otro cine que no sea el cine exclusivamente comercial, ¿no? Entonces, esta idea de empezar a tensionar esta pedagogía de la normalidad también nos permite el ingreso de otras identidades como identidades válidas dentro del esquema representacional argentino. Y acá es que me interesa recuperar por lo menos dos ideas acerca de los efectos que tuvieron estas producciones que empezaron a hacerse en el periodo post aprobación de la ley de matrimonio igualitario en el país. El principal, que creo que tiene que ver con la atención de los regímenes hegemónicos de visibilidad, es decir, qué corporalidades son posibles de verse, cómo esas corporalidades que ahora son visibles se vinculan con el mundo de la vida y empezamos a ver que tienen un trabajo y trabajan como todo el mundo a veces, que tal vez tienen una relación amorosa o tal vez no tienen ninguna, que tienen amigos, que tienen familias, que tienen hijos, hijas, que eso hay dos varones que pueden ser padres, dos mujeres que pueden ser padres, ¿no? Fundamentalmente, la dimensión representacional de los varones no heterosexuales cuestiona los estereotipos negativizados y los destinos trágicos a los que generalmente estaban destinadas estas identidades, ¿no? Vinculados a que necesariamente iban a morir de alguna enfermedad, a que estaban destinados a tener trayectorias de vida trazadas por la desdicha, por la discriminación, por la exclusión, por la violencia. Algo similar sucede con las mujeres no heterosexuales. De hecho, hay un subgénero cinematográfico eh, vinculado a las identidades lesbianas, que es el género de cárcel de mujeres, que por ahí en otra oportunidad podemos profundizar en esto, donde aparentemente el destino de la mujer lesbiana era inevitablemente terminar en la cárcel, o bien en el caso de que una mujer tuviese una vida conflictiva y derivara en la realización de algún delito que la llevara a la cárcel, en la cárcel se iba a volver lesbiana. Y hay un subgénero cinematográfico sobre esto, ¿no? Que van moldeando, sedimentando de a poco cómo es que entendemos a estas identidades, cómo es que tenemos que comportarnos frente a estas identidades, porque tenemos que burlarnos, tenemos que rechazarlas, porque hay un proceso ahí en el cual, a partir de la negación de la existencia del otro anormal, yo estoy reafirmando mi existencia como una subjetividad normal o normalizada. Y este mecanismo
es importante tenerlo en cuenta porque lo vamos a ir viendo en mucha de la producción y lo vamos a empezar a ver también, y atenti con esto, en mucho del discurso público que hoy está circulando. Y bueno, y con respecto a las identidades travesti y trans también sucede algo similar. Obviamente con la diferencia de demandas que existen, porque hay algo que también hay que tener en cuenta cuando empezamos a trabajar con estas poblaciones, es que muchas veces pensamos que en ese rejunte de letras LGBTIQ+, estamos como aglutinando a un montón de identidades que tienen inquietudes parecidas. Y lo cierto es que las trayectorias de vida son bien diferentes, los desafíos con los que se encuentran cada una de estas subjetividades son bien diferentes. Entonces, las formas desde las cuales se abordan a esas poblaciones, pensamos, discutimos, conversamos y construimos conocimiento, muchas veces tiene que ver con poder comprender contextualmente de qué estamos hablando cuando estamos hablando de cada una de esas poblaciones. Entonces, para ir cerrando este primer pasaje, me gustaría recuperar dos cuestiones. El primero que tiene que ver con el rol de la política pública en el contexto de esto. El primero que yo no lo menciono ahí, pero esta tesis doctoral yo la hice con una beca doctoral de CONICET, para la cual concursé con miles de aspirantes más del país, para la cual tuve que presentar un proyecto y que responde a una serie de requisitos que uno debe cumplimentar. Así que si uno habla de meritocracia, generalmente CONICET suele ser el espacio más meritocrático que existe, al igual que la universidad a través de los concursos, pero particularmente el rol de la política pública en empezar a subvertir esta construcción hegemónica de las identidades. Fíjense que ahí yo les menciono la ley de matrimonio igualitario y la identidad de género como dos ejercicios bisagra que respondieron a una política pública porque hubo una intencionalidad política de que estas leyes se aprobaran, pero por supuesto, y no menos importante, hay un trabajo de base de las agrupaciones militantes, del movimiento feminista, de las agrupaciones LGBTIQ, de las agrupaciones fundamentalmente travesti trans, que estuvieron detrás de estas luchas, que exigieron la generación, la aprobación y el debate de estas leyes y que son actores sociales fundamentales para estos cambios y que siguen siendo actores fundamentales hasta el día de hoy, ¿no? Y en una segunda instancia, como para ir cerrando de nuevo con este pasaje, acerca de la producción audiovisual, cómo funciona, así como funciona como una herramienta estigmatizadora, ¿no? Porque mucho de lo que nosotros pensamos, decimos, afirmamos, de lo que dicen nuestros padres, nuestras abuelas, nuestros tíos, que por ahí son un poco más grandes tal vez, tiene que ver con cómo la tele fue construyendo la forma de pensar en torno a la diversidad. Y es justamente utilizando las mismas herramientas que podemos no modificar de un día para el otro, porque lógicamente en una historia que fue sedimentando las formas representacionales de estas identidades, no hay manera de que este cambio se haga de un día para el otro, pero definitivamente utilizando las mismas herramientas podemos empezar a discutir en torno a cómo es que empezamos a generar estos procesos de desestigmatización y de visibilización de la población LGBTIQ. ¿Sí? Hasta acá este primer pasaje que les propongo, ahí les dejo un QR en caso de que les interese acceder al trabajo del cual les estuve hablando. La portada del trabajo es ese, se encuentra en el repositorio de la Facultad Nacional de La Plata. Pueden descargar ahí la tesis, una tesis un poco, un poco extensa, así que si tienen ganas de leerla, léanla con paciencia, pero ahí tienen el enlace para descargar. Bueno, asumiendo que aquellos interesados pudieron ir al enlace, vamos a pasar entonces a este segundo pasaje
que les propongo para conversar hoy y que lo titulo provisoriamente o un poco para abrir el debate, ¿no? Con ustedes, que lo titulé Violencia de Género y Políticas Públicas en el Chaco. Mucho de lo que les voy a contar acá, todo lo que les voy a contar acá, en realidad se produjo en el marco de la investigación cuantitativa y cualitativa sobre femicidios y casos de violencia de género en la provincia del Chaco, periodo 2020-2021, que estuvo dirigido por la magíster Guadalupe Arqueros, codirigido por quien les habla y por Sofía Benítez, y nos acompañó un grupo grande que estaba integrado por fundamentalmente comunicadoras y abogadas, porque este trabajo tenía como dos dimensiones, tres dimensiones grandes en torno a los cuales nos interesaba empezar a problematizar eh, al femicidio en la provincia del Chaco. Una dimensión dada por el análisis del sistema víctimo asistencial en la provincia del Chaco, que estuvo a cargo de Guadalupe. Una segunda dimensión que tenía que ver con el rol que ocupaban determinados espacios de contención, como los espacios culturales para las víctimas de violencia de género. Y en una tercera instancia, con la dimensión mediática de la problemática, fundamentalmente con la cobertura mediática de los femicidios, que estuvo coordinado por mí y con un equipo que estuvo integrado por Patricia Galván, Cecilia Acosta, Pamela Soto y Claudia Araujo, que son periodistas militantes feministas en la provincia del Chaco. Como ustedes van a ver, la cobertura mediática, cuando empezamos a diseñar esta dimensión del trabajo, nos dimos cuenta que tal vez poder analizar, a- poder realizar una proyección en torno a la problemática centrada en los medios, si solamente tomábamos el año 2020 y 2021, no nos iba a permitir identificar permanencias, modificaciones, retrocesos en las formas de la cobertura mediática de femicidios en la provincia del Chaco. Entonces, con el equipo decidimos ampliar este periodo y el periodo que analizamos en el marco de esta dimensión del trabajo fue desde el 14 de diciembre del 2012, que es cuando se sanciona en Argentina la ley 26.791, que reformó el artículo del Código Penal que criminaliza de modo agravado los homicidios vinculados por violencia por razones de género, hasta diciembre del 2022. Es decir, que nos tomamos una década entera para analizar cómo los medios de la provincia del Chaco fueron abordando a la problemática en la provincia. Se realizaron en total 1.795 textos periodísticos entre noticias de portales digitales, impresos y tapas, que nos interesaba, por supuesto, identificar en qué secciones se estaban publicando estas noticias, qué características tenían, cuándo llegaban a ser tapa del diario y por qué llegaban a ser tapa del diario, y si eran tapa del diario, por qué lo hacían, como bien les decía, pero también de qué manera se incluían estos acontecimientos en la tapa de los diarios. Y nos sucedió algo particular mientras estuvimos trabajando en torno a esto, y es que de este periodo temporal que a nosotros nos interesaba trabajar, no existían registros reales que nos permitieran recuperar la cantidad de casos que hubo en la provincia del Chaco vinculados a la violencia de género y a femicidios y travesticidios, ¿no? Entonces, un primer ejercicio que tuvimos que hacer que fue empezar a recuperar todos los observatorios disponibles para empezar a comparar una serie de listados que nos permitiera ir identificando entonces cuáles eran los casos, porque no existía un registro único de femicidios y que tengan como foco a la provincia del Chaco. Entonces,
Lo que hicimos fue, así como resumiendo un poquito, identificamos 135 casos potenciales en ese periodo en el cual delimitamos, ¿no? Desde diciembre del 2012 hasta diciembre del 2022, de los cuales 130 los registramos en el listado final. ¿Por qué? Porque en general lo que nos sucedía cuando llegábamos a los casos es que de repente el diario obviamente no los nombraba como femicidios, por ejemplo, pero en la descripción del caso tal vez el equipo podía identificar que estábamos en presencia de un caso de femicidio porque en la descripción de la nota se hablaba de un contexto de violencia de género. En otros casos no, como por ejemplo cuando se trata de un asalto o de una mujer que fue asesinada en un robo, pero que no hubo violencia previa, o bien que no tenía un vínculo con el agresor, eh, y que estamos hablando de una cuestión accidental, ¿no? Entonces, nos quedamos con un listado de 130 casos, que ahora yo también les voy a pasar un enlace al informe final de este trabajo, llegado el caso de que quieran tener acceso a eso. Y de esos 130 casos que logramos identificar, 13 no tuvieron ningún tipo de cobertura mediática. Con esto dicho, les quiero contar un poquito algunas conclusiones para que no sea muy extenso, aparte porque me estoy acercando ya al tiempo que teníamos para esta tarde. Así que hay algunos puntos que les voy a contar acerca de qué fue lo que identificamos en esta década de cobertura de femicidios en la provincia del Chaco. Lo primero y principal, o probablemente una de las principales consecuencias que tienen las coberturas periodísticas cuando no tienen perspectiva de género en relación a los femicidios, es que se produce un proceso de normalización, ¿no? Porque los medios suelen tratar a los femicidios como hechos aislados y no los vinculan a una problemática más amplia. Entonces, aparece un femicidio al lado del asalto de una carnicería, arriba de un asalto en la peatonal, y así van apareciendo cada 2 o 3 días o a medida que van sucediendo. Lo que produce esto es un efecto de normalización de los casos. Además de que al presentarlos como hechos aislados, de la misma forma en la que se presenta un robo o un homicidio por una pelea a la salida de un recital, por ejemplo, lo que sucede es que ingresa como en un decálogo de crímenes comunes, cuando por la legislación argentina y por lo que establece el Código Penal, un femicidio no es un crimen común, sino que es un crimen agravado. En una segunda instancia también identificamos, que es una conclusión cuasi obvia, pero hay un uso inadecuado de la terminología que se suele utilizar para hablar de estos casos, donde generalmente se habla de homicidio, de crimen, y en general no se habla o no se explicitan las condiciones de violencia de género, ¿no? Que muchas veces se desprenden como una obviedad casi, sobre todo cuando eh, la víctima eh, y el victimario tenían un vínculo, y muchas veces el victimario es su esposo y no solo mata a la víctima, sino que también agrega a sus hijos quedan huérfanos, ¿no? Que es lo que entendemos como las consecuencias colaterales que tiene el femicidio también, porque no es que solamente muere una mujer, sino que además ese padre probablemente termine preso y hay una familia con chicos, generalmente chicos a veces, que quedan huérfanos, ¿no? Bueno, hay un proceso también en estas coberturas de revictimización donde se divulga información íntima de las víctimas para generar audiencia, vulnerando su derecho a la intimidad y al de sus familias. Esto lo podemos ver. Hay 2 casos que fueron probablemente de los más resonantes en la provincia en la última década. Uno fue el de Mayra Benítez y el segundo fue el transfemicidio de Fabiola Ramírez, donde la cobertura mediática lo que hizo fue ir dando detalles en la mayor cantidad de los casos escabrosos para poder ir generando intriga. El caso de Mayra Benítez es muy particular porque además siempre
se hizo una construcción en la cobertura donde de repente se anunciaba el aparente hallazgo del cuerpo, pero después esto se desmentía, alguien decía una cosa, entonces fue uno de los casos que además se mantuvo más tiempo en la agenda mediática, que además suele ser muy poco común cuando hablamos de casos de femicidio, lo que nos lleva eh, a que generalmente la falta de, de continuidad en estas coberturas pareciera ser que presenta a estos casos como que nunca tienen consecuencias. No sabemos si se realizaron los juicios, no sabemos si el agresor fue penalizado en la mayoría de los casos, entonces pareciera ser que un varón mata a una mujer y que eso no tiene ningún tipo de consecuencia. Hay una dimensión también dentro de la narrativa mediática muy centrada en la justificación del agresor, donde se habla o se apelan a motivaciones. Cuando uno trata de explicar por qué un varón mata a una mujer, suele apelar a motivos como por ejemplo los celos, los crímenes pasionales, y hay una dimensión que yo dejé afuera acá, pero que también es muy importante tenerlo en cuenta, es que muchas veces se hace explícito que el victimario consumía estupefacientes, ¿no? De nuevo, restando responsabilidad por estas motivaciones. Hay una falta también de información, de información útil y de seguimiento. Lo del seguimiento tenía que ver con esto que les decía recién, pero tampoco existe una intencionalidad de cada vez que se publica, que esto sí sucede, por ejemplo, con la televisión, que cada vez que se habla de un caso de violencia de género, poner información útil acerca de a qué organismo del Estado puede dirigirse una persona que está en situación de violencia o alguien que conoce a una persona que está en situación de violencia, y la dependencia de las fuentes, que esto tiene que ver un poco sobre cómo funcionan las agendas mediáticas en el Chaco, pero es una cuestión muy común en muchas provincias del interior del país, y es que las fuentes para casos ubicados muy entre comillas y en este contexto policiales, la fuente principal suele ser la policía, en segunda instancia fuentes judiciales y en última, pero ultimísima instancia, estamos hablando de, yo no quise poner acá los gráficos para que no sea muy extenso, pero estamos hablando de menos del 20% se apela a organizaciones de la sociedad civil que puedan dar cuenta de esto, o bien direcciones de género o diversidad sexogenérica que puedan tener los estados provinciales o los municipios. Entonces, como para ir cerrando este segundo pasaje, uy, me estoy dando un montón, hay dos cuestiones a tener en cuenta, ¿no? El rol de la política pública, este trabajo fue posible gracias al apoyo institucional y al financiamiento necesario. Este trabajo se hace por pedido de quien fuera la directora de la Secretaría de Derechos Humanos y Género, Silvana Pérez, eh, a través de un financiamiento gestionado por el Consejo Federal de Inversiones con el CFI, y en base a eso este trabajo pudo ser posible. Eh, Además, por el apoyo institucional y la proporción del marco legal estatal para que esto exista, las plataformas de registro a las cuales tuvimos que ir, así también como el acceso que tuvo todo el equipo a funcionarios de la provincia del Chaco que estuvieron dispuestos a contarnos cómo es que funcionaba el sistema víctima asistencial en la provincia, que suele ser poco común porque de nuevo fíjense cómo acá hay una política pública interesada en problematizar en torno a esta problemática, valga la redundancia, pero al mismo tiempo están dispuestos a ser analizados por un actor externo, en este caso un equipo de investigación coordinado por nosotros, para poder identificar cuáles son las falencias que estaba teniendo ese sistema y cuáles son las falencias que está teniendo la construcción del discurso público en torno a esto. Y como para ir cerrando esto, hay algo acá de la cobertura mediática que identificamos que es heterogénea, que tiende a descontextualizar la problemática y a revictimizar a las víctimas,
lo que subraya la urgencia de un periodismo con perspectiva de género, donde también es necesaria una política pública vinculada con legislaciones, vinculada con eh, alguna estrategia que obligue a los medios a empezar a representar estas dimensiones de una forma diferencial. Acá les dejo el enlace a este trabajo, mientras les doy un... Sé que estoy re en tiempo, Eri, ya sé, porque ahí te iba a aparecer, pero hago unas notas finales sobre el último pasaje y ahí abrimos una charlita, ¿sí? Perdón. Les dejo ahí el enlace para que puedan acceder a la investigación. Y vamos a ir con el último pasaje. Juro que no me voy a extender demasiado. eh, que bueno, que está dado por la visibilidad estadística y las condiciones de vida de la población LGBTIQ, que esto que les voy a comentar así muy brevemente, en todo caso después lo charlamos porque se hizo extenso, está dado por el trabajo que se realizó en torno al primer relevamiento nacional de condiciones de vida de la diversidad sexual genérica en la Argentina, que estuvo dirigida por Hernán Manseli y que estuvo integrado coordinado por un grupo de investigadores de todo el país, eh, y integrado al mismo tiempo también por investigadores de todo el país, investigadores e investigadoras e investigadores con X. em, con el objetivo de responder a la necesidad de cubrir un espacio de vacancia frente a la falta de datos oficiales sobre la población LGBTIQ en torno a sus condiciones de vida. Básicamente era tratar de dar respuesta a una situación de invisibilidad estadística que impedía el diseño de políticas públicas efectivas. Es decir, conocer cuáles son los índices de desocupación, de vivienda, de conectividad, de acceso a la salud, de acceso al trabajo, eh, qué sectores poblacionales estaban estudiando, hasta dónde habían llegado para estudiar, qué falta, qué sobra, ¿no? Cuáles son los trabajos a los cuales acceden. Bueno, este fue un trabajo muy grande que se hizo, pero yo lo que les quiero compartir acá son algunos datos, particularmente del Nordeste, acerca de estos índices que se identificaron. Ahora también les voy a pasar un enlace a dos informes que tienen a disposición, pero hay unos datos sobre la salud mental, hay unos altos índices de estrés, de ansiedad, de depresión, menos del 20% de las personas que participaron, y estamos hablando de una participación de 15.211 personas a lo largo y a lo ancho del país, de las cuales menos de un 20% son propietarios, hay un 40% viviendo en condición de préstamo u ocupación, estos son datos del NEA. Más del 40% de las personas que participaron del relevamiento sufrieron algún tipo de agresión o violencia en instituciones educativas, instituciones policiales o instituciones vinculadas a la salud, lo que hace que muchas veces no se denuncie, uno deje un trayecto educativo a medias porque no puede seguir asistiendo a un establecimiento educativo, o bien que se corten tratamientos médicos, a veces para afectaciones que son crónicas, porque uno recibe maltrato en esos espacios. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta para ver cómo es que la política pública llega a esos espacios. Un 28% de estos hogares manifestaron que no alcanzaban los recursos. Y hay, particularmente me quiero detener en esto antes de cerrar, y acá ustedes pueden ver que este es un dato interesante acerca de la tasa de desocupación. Estos son los datos para el año 2023. En el año 2023, de acuerdo con el INDEC, la tasa de desocupación a nivel nacional era del 5,7%, y en el NEA la tasa de desocupación de las personas participantes del relevamiento era de 9,1%. Es decir, que para el sector poblacional compuesto por lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales y no binarias, duplicaba la tasa media nacional. Y esto es algo que se va a ver, hay un trabajo que no se los puse acá, pero
Eventualmente, si lo quieren, se pueden comunicar conmigo para pedírmelo. En general, a lo largo de la última década, las tasas de desempleo de la población LGBTIQ, a partir de algún relevamiento aislado que se fue haciendo en diversas provincias, el NEA no tiene ningún relevamiento hecho, excepto una experiencia en Corrientes y una experiencia en Misiones por la encuesta permanente de hogares. Lo que generalmente se identifica es que las tasas de ocupación, de desocupación son del doble, del triple o hasta el cuádruple del promedio nacional, que también es atendible porque algo está sucediendo con esas trayectorias laborales que en general son bastante distintas al promedio nacional. Este es el enlace al informe. Ahí va a quedar un ratito. Les voy a pasar otro enlace ahora para ir cerrando a los datos específicos del Nordeste. Estos son datos preliminares. Esto es un trabajo publicado en unas actas de un congreso, pero creo que puede servir como fuente en caso de que quieran por ahí refrescar, recuperar esa información. Y como notas finales, vamos a ir a esto. Entonces vamos cerrando. El desafío entonces me parece no termina con la publicación de estos hallazgos. La investigación cumple una doble función en estos casos. Analiza las políticas públicas y son un insumo para el diseño de esas políticas públicas. Además, hay que avanzar con la búsqueda de alternativas para que las políticas públicas respondan a un paradigma de Estado que no solo reconozca a estas poblaciones, sino que les garantice una vida digna y libre de violencias. La investigación visibiliza, las organizaciones demandan, pero es el Estado el que posee la capacidad de producir transformaciones. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Cheche. Muchas Ahí dejo de gracias. compartir. No sé cómo dejar Bueno, de compartir. ahí, bueno, mientras dejas de compartir, Ahí ya lo hago. a ver, ahí ya está. Bien. Bueno, mientras que dejas de compartir, me quedan como dos ideas o dos preguntas o dos reflexiones como para que interactuemos. También están el chat de YouTube para las que quieran ir preguntando reflexiones o ideas que les gustaría que les guste compartir en este medio. Pero a mí me quedó algo que mientras vos relatabas este primer pasaje, me puse a pensar en unas reflexiones que hicieron unos adolescentes de una escuela secundaria en la que estuve participando por unas actividades que nos vincula por esto y cómo ellos pudieron relacionar, y por eso mi pregunta es cómo ven los medios hoy, sobre todo en estas discusiones. Ay, no sé si estamos, ¿se escucha bien? Yo te ¿Sí? escucho Ah, perfecto. perfecto, pero lo que estás diciendo, sí. Creo que hacía un eco. Bueno, bueno, ¿cómo ven los medios hoy? Sobre todo estas ideas y reflexiones que me traen los adolescentes, sería, sobre todo en las producciones o en estas alternativas como de los dos programas que hoy estamos en el auge de los streaming, de que logran incluir a la comunidad, logran incluir a temáticas con una apertura diferente y en esa discusión, en ese intercambio con los adolescentes, eh, logramos reflexionar acerca de que, tratando de politizar un poco esto, de que en los streaming, en este tipo de alternativa, muchas veces logran tener esta apertura porque no tienen esa presión de lo que son las grandes corporaciones como lo es la tele de cable, sería. Y que muchas veces en la tele, que nosotras, por ahí nosotros fue lo que más consumimos a lo largo de nuestra vida, se logra a veces caer en algunos estereotipos o en esas representaciones feministas, como teóricamente se puede ver, y cómo vos ves esta contribución o no de estas nuevas producciones o alternativas en las que hoy
También nosotros nos estamos metiendo, porque por ahí somos de una generación que ahora empezamos a consumir streaming y ese tipo de producciones que por ahí no los vemos tan encorsetados, pero tampoco regulados, como vos decías, de que quién está controlando de lo que se está difundiendo y lo que se está compartiendo y que lo que se está en los medios audiovisuales, en las producciones que realizan o los mismos programas o las noticias, el intercambio, las reflexiones, no haya un retroceso en cuestiones de derechos, por ejemplo. ¿Cómo lo ves a eso y cómo que nos puedes compartir sobre eso? Sí, bueno, me parece interesante esto que vos hablás. Bien, me parece que es como el momento para empezar a reflexionar sobre esto. Sobre todo porque y lo estamos siguiendo, también todos que van mirando series y demás, de repente empezaron a ver la última década, eh, por ahí un poquito menos, pero sí, podemos hablar de la última década sobre cómo empezaron a aparecer en las series, en muchas producciones de Netflix, concretamente en el cine, eh, a ver, ciertas tipologías de personajes, ahora vamos a pasar limpio algunas, eh, de una manera distinta. A ver, porque una cuestión está dada por esta idea de que se tiene que tratar temáticamente, ¿no? El lesbianismo, la homosexualidad en general, las transiciones de las personas trans, ya sean transmasculinas o transfemeninas, la bisexualidad, o que generalmente uno piensa, no necesariamente tienen que lo que sucede con este proceso que es muy interesante es que estas producciones lo que empezaron a hacer, este término por ahí es bastante libre, pero me parece un poco la idea, esta idea de la normalización. Es decir, empiezan a aparecer en un grupo de amigos, de repente uno que es negro, ¿no? Uno que es gay, una que es lesbiana o es medio bisexual, y funcionan de manera natural, que no hay término más horrendo para hablar de estos temas que hablar de algo, pero bueno, está naturalizado o normalizado ese vínculo. Y a mí me parece que tiene un efecto que se ve justamente en generaciones más jóvenes, chicos que hoy tienen 20 años, crecieron sabiendo que dos varones se pueden casar, que dos mujeres se pueden casar, que no hay ningún problema y que eso está bien, y crecieron sabiendo que compañero gay ya no era un objeto de bullying como si lo éramos aquellos que fuimos niños en los 90, adolescentes en finales de los 90, principios de los 2000, que era una muerte social, salir del closet en la secundaria y mucho más en primaria, ¿no? Esta particularidad es lo que saber que las trayectorias de vida de las personas se interrumpen automáticamente, generalmente en la primaria, que es cuando salen del closet y expresan la necesidad de transicionar. Ahora, las instituciones fueron adaptándose a estos cambios. Existe una ley de educación sexual integral en el país tratada de manera muy desigual, pero que en algún también fue instalando esta. Ahora, me parece que particularmente este momento es muy interesante porque, de nuevo, las discursividades hablan acerca de esta cultura woke, ¿no? Que lo habrán escuchado por ahí, y se empieza a poner en movimiento esta idea de la inclusión forzada, que de repente estrenan una película de la sirenita, y la sirenita es morona o es negra, ¿no? O se ha forzada la inclusión de un personaje que tiene tales características. Entonces, creo que puedo reflexionar a dos cosas sobre esto. Lo primero, y que es algo de los que por ahí de este lado, discutiendo esto, enseñando esto, analizando esto, es siempre que la única certeza es que ningún avance es permanente y que nos tenemos que sentir siempre en vigía de las políticas públicas, de los derechos adquiridos, y te lo traigo al contexto argentino.
este momento se están armando comisiones para discutir la derogación de la ley de género en el país. Y esas comisiones que se están armando no son casuales, sino que lo que se está buscando es identificar y jugar esto, experiencias negativas de procesos de transición. Entonces, hay selección siempre acerca de a quién será la voz pública, cómo la voz pública se construye y qué actividades se ponen en circulación. Fíjense esto, cuando una mujer comete un homicidio contra un varón, el caso de Galarza, se convierte en serie de Netflix, circula mediáticamente de manera interminable. Todos sabemos qué hacen ahí, pasan a la cárcel, piensa con quién se junta, qué no hace. Ahora, ¿alguien se acuerda de un femicidio más resonante, por lo menos de la última década? Sin embargo, el nombre de Neruda lo conocemos todos y no es mucho. Sabemos que es rubia, que es una chica hegemónica, bonita. Ahora, el nombre de los femicidas en general no se los acuerda bien. Entonces, hay que tener en cuenta que estas matrices no, son permanentes porque uno las discute, todo el tiempo están en tensión, pero por lo general tuvieron tanta ventaja de sedimentación a lo largo de la historia que son mucho más difíciles de armar. Ahora, son mucho más difíciles de armar, lo cierto es que son muy fáciles de volver a iniciar. Es muy fácil que un discurso de odio se vuelva a utilizar prácticamente a poder problematizar esos discursos de odio. Entonces, eso retomando un poquito lo que me decías acerca de eh, procesos de inclusión o de diversificación identitaria. A mí me parece que abonan, aportan, ingresan en la discusión, pero definitivamente tienen una idea demasiado grande a la hora de ponerse a discutir décadas de invisibilidad, décadas de estigmatización, décadas de estereotipación, que, como bien lo estamos viendo actualmente, es mucho más fácil volver a ser estigmatizantes y estereotipantes y que nos vuelvan a dar gracia las cosas que nos daban gracia en los 90, poder lograr un humor distinto, ¿no? Bueno, y en relación a eso me quedaba de lo que compartías en el segundo pasaje, esto como hoy se está instalando cada vez más fuerte esta idea de las denuncias falsas, ¿sí? Que es algo que es un discurso que, bueno, nos afecta muchísimo, no solo porque invisibiliza la violencia estructural, sino que también desalienta muchísimo a las mujeres para ir a denunciar o porque temen a ser señaladas públicamente, con esta idea de que las mujeres mienten, de que las mujeres exageran. Entonces, hoy se está instalando de manera muy firme en los medios como si fuera un porcentaje relevante, porque no nos vamos siquiera a las estadísticas de lo que es. Entonces, eh, ¿cómo lo ves a eso? Entiendo también que, y te lo, di- y lo comparto, sé que esto es una militancia diaria la nuestra de tratar de mostrarle de que no es así, de que los porcentajes hablan por sí solos, pero tenemos que salir a mostrarlos, a veces como por una necesidad de estar clarificando o debatiendo sobre ideas que parecían que estaban claras. Pero bueno, hoy nos toca ponerle cara y decir, no, los porcentajes dicen una cosa y no es, no, las mujeres no mienten, no estamos exagerando cuando vemos estos femicidios, estos datos que compartían en lo que implicó este segundo pasaje que vos compartías, lo que pasó en nuestra región incluso. Y es la disputa por lo público. Estamos en un momento está definitivamente marcado por que es repetir algo hasta que eso sea real. Esta es una definición muy simplificada de la posverdad. Pero otra de las dimensiones relevantes
en relación a la posverdad es que eh, las personas que piensan que la violencia de género es un invento contemporáneo, lo van a seguir pensando y se van a informar solamente con aquellos datos que firman su tesis o su hipótesis. Entonces, vamos, puede suceder que una mujer miente cuando denuncia, puede suceder. Ahora, probablemente o estadísticamente, como bien lo mencionabas vos hace un rato, probablemente es una porción ínfima en comparación a todas aquellas vidas que se salvaron gracias a una denuncia temprana y a una intervención policial y judicial temprana para atender la situación de vulneración de una mujer. Ahora vamos de nuevo. Noticia no es que un varón tiene encerrada a una mujer hace 6 meses de casa. Noticia es cuando una chica eh, no lo novio al salir de la casa un día tarde y lo filma y se vuelve viral en Twitter y vieron que a los hombres también los matan, vieron que la violencia de género, ¿no? Esas ínfimas represiones que confirman una idea que yo quiero sostener son las que de repente van palpando. Ahora, hay una frase que me va a salir, pero dice algo así como que el tirano no sería tan tirano si no tuviese, no, el opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos. Esto sucede no solo cuando hablamos cuestiones vinculadas a las mujeres, sino también hablamos de gays de derecha, lesbianas de derecha, y no se trata de una cuestión de filiación política, sino de identificar cuáles son esos sectores que van ganando a mejorar nuestras condiciones de vida y aquellos sectores que no están abonando nuestros sectores, a nuestras condiciones de vida. Fíjate que hay algo que se dijo mucho en el en el último periodo, más o menos desde que Milei cierra el Ministerio de la Mujer, es que los feminicidios disminuyeron, ¿no? Algo que se dice, que se sostiene. Honestamente, yo hice una comparativa anualizada para ver si efectivamente fue así. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer es, bueno, si disminuyeron, es un dato a celebrar, por supuesto. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué disminuyeron? ¿Qué está sucediendo socialmente que hubo una reducción en la violencia? ¿Es acaso que los registros no se están haciendo bien? ¿Acaso que el desfinanciamiento evita que se registre? ¿Es acaso que la violencia está de formas distintas? ¿No será que las políticas de género tuvieron consecuencias y por ende entendemos un acto terrible, asesinar a una mujer tiene consecuencias jurídicas y penales? Bueno, las ciencias sociales tienen esa función y la intervención de las ciencias sociales en la política pública cumplen esa función. Hoy por hoy, lo que sabemos es que hace 2 años proyectos vinculados a las ciencias sociales no se están financiando, hay un montón de líneas de financiamiento que están cerradas en el momento, entonces mucho de este trabajo que no se puede hacer para responder a estas preguntas. Ahora, si es necesario, y ahí es donde yo creo que los medios, pero también la universidad, también la escuela, tienen una responsabilidad central y es que somos actores activos en la construcción y en la posibilidad de ir desarmando estas lógicas discursivas que son puestas en circulación por medios contra los cuales no podemos competir, lo que hay que discutir, hay que poner atención, hay que poner en principio, hay que tratar de poner en duda todo, por más que después por más que después eso se confirme, que es una posibilidad, pero en principio hay que dudar y de ciertas afirmaciones. Y me parece que lo que tenemos que empezar a recuperar, sea sobre esto que estamos hablando, o bien en general, es empezar a dudar un poquito más, ¿no? Porque con estas lógicas nocivas de Twitter, que tienen
caracteres pequeños que nos estamos dando a través de yoga y de frases que tienen efecto que contenido, es que la discusión pública se va vaciando de argumentos. Bueno, excelente, nos pasaríamos mucho tiempo más escuchando. Yo me Eh, quedé pensando más, Moni me está cortando, pero Sumamente interesante el intercambio